La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Una vez más le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas en cada mañana. Mandamos saludos a nuestra hermanita Ilse en la ciudad de Montclair, Valeria, su nietecita, a Diego también, sus nietecitos, que siempre están sintonizando el programa. Saludos a nuestra hermana Amelia también en la ciudad de Huescovina, a su esposo Mario. Mandamos saludos a todos los hermanos que sintonizan la programación y en Lake Elsinore también. Nuestra hermana Teresita Rivero, que desde allá también sintoniza. Nuestro hermano Alexander Sigüenza del Salvador. Damos también un saludo a nuestro hermano José Berganza y su familia. Saludos también al pastor Galileo Gómez de la ciudad de Los Ángeles. En la pantalla va a estar apareciendo el número de teléfono. Si usted necesita oración, consejería, con toda confianza, marca el número de teléfono que va a estar saliendo en pantalla. El pastor Galileo con gusto lo atenderá. Le damos gracias también a nuestro Señor por esta bendición que nos ha permitido este día. Y mandamos saludos también a nuestra hermana María Cels, que ya tenía tiempo no saber de ella y nos está sintonizando. Dios me la bendiga, hermana. Me da mucho gusto saber de usted. Deseo con todo mi corazón que se encuentre bien y bendecida. Y también damos gracias también al Señor por esta programación del canal 27-2 Maná del Cielo. Gracias al Señor y a los que trabajan aquí que hacen posible que también salga esta programación. Bendecimos a nuestro hermano Dionisio, que día con día está en la programación también, y a cada uno de los colaboradores. En este día, Padre, gracias te damos por todas las bendiciones y te rogamos, Señor, que seas tú el que ministres la vida de todas aquellas personas necesitadas. Señor, en este precioso día, te rogamos, Padre, que esta palabra llegue y ministre los corazones de todos aquellos necesitados, en el nombre de Jesús. Tenemos un tema precioso en esta preciosa noche, y hablando de preciosa noche, precioso tema, en el cual le hemos titulado Vino, aceite y vendas. Tal vez usted dirá, ¿de qué se trata esto? Es algo muy importante que si usted pone atención, el Señor la va a bendecir, lo va a bendecir en esta preciosa noche a través de este tema. En muchas ocasiones nosotros estamos necesitados, en muchas ocasiones puede ser que estamos atribulados, afligidos y angustiados. En muchas ocasiones nosotros llegamos a la iglesia, a la buscando una palabra de consuelo. Llegamos tal vez afligidos, bajo cargas de opresión, de problemas que se han presentado quizás en la familia, en el hogar, en el trabajo, tal vez escasez económica, escasez en todas las áreas, tal vez problemas matrimoniales, problemas de salud, y no sabemos cuántos problemas pueden estar pasando la gente. A veces nosotros estamos cargados y estamos afligidos y angustiados, y llegamos a la congregación, como llamamos a la iglesia, buscando y necesitados de escuchar la voz de Dios, deseando con todo nuestro corazón que el Señor nos hable, que nos consuele, porque Él es el único que puede consolar nuestras vidas. Y este tema por eso se llama Vino, aceite y vendas. Quiero comenzar con una lectura en la Escritura que se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio según Lucas. Según Lucas, el capítulo 10, vamos a darle comienzo del versículo 30 hasta el versículo 37. Antes de comenzar a leerlo, quiero hacer un pequeño recuento de lo que se trata de este tema cuando el Señor Jesús habla de esta parábola, que es conocida como el buen samaritano, porque así identificaban los religiosos en aquel tiempo a mi Señor Jesús. Lo consideraban un gentil, un samaritano, un pecador, hijo de fornicación, porque siempre estaban llevando la contra y siempre andaban buscando poner trampas para ver en qué podía hacer caer al Señor Jesús y acusarlo. Un intérprete de la ley dice que se le acercó al maestro diciéndole, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le preguntó, ¿cómo está escrito? ¿Qué es lo que lees? ¿Cómo lo lees? Y aquel hombre que era intérprete de la ley, un religioso de aquel tiempo, conocedor de las Escrituras, le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y mi Señor Jesús le contestó y le dijo, correctamente me has contestado, ve y haz esto, le dijo, y tendrás vida eterna. Pero dice que aquel hombre, queriéndose justificar ante el Señor, le dijo, ¿pero quién es mi prójimo? Y aquí es donde el Señor Jesús comienza en el versículo 30 de Lucas capítulo 10 a dar a conocer esa parábola cuando le habla a este intérprete de la ley, refiriéndose a él con respecto para demostrarle quién era el prójimo, que el prójimo es el que no es el necesitado directamente, sino que el prójimo es aquel que beneficia al necesitado. Pero en esta noche comenzamos con el versículo 30, en donde dijo el Señor Jesús, respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó
y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo casi medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino, como quien dice, pasó de largo. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino, o sea, pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba este hombre herido y cuando lo vio, tuvo compasión, o sea que tuvo misericordia de aquel hombre herido. Y dice en el versículo 34, y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite, vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo, cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. Y aquí el Señor Jesús le preguntó a este hombre, ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Como quien dice, tú eres el que vas a llevar la bendición. Y cuando leemos estos versículos en los cuales el Señor Jesús está refiriendo a esta preciosa parábola, encontramos que en esto mi Señor Jesús le estaba diciendo al intérprete de la ley, ustedes que son los religiosos, ustedes que deberían de manifestar la misericordia para con los necesitados, no lo están haciendo. Y siempre dice que los fariseos, los escribas, los saduceos, todos los religiosos de aquel tiempo, siempre estaban buscando la manera de ponerle trampa a mi Señor Jesús. Siempre se acercaban con él con la hipocresía. Parecía que querían tener amistad con él, pero no era eso, sino que siempre era para probarlo, para tentarlo, con el propósito de atraparlo, hacerlo caer en alguna trampa, para poder acusarlo al Señor. Todo el tiempo, en aquel tiempo, los religiosos, eso era lo que buscaban. A mi Señor Jesús lo consideraban como un samaritano. Samaria era una ciudad de Israel, también eran judíos, solamente que se habían unido, se habían mezclado con los asirios. Entonces los judíos que no se habían mezclado con nadie, sino que habían obedecido a Dios de no mezclarse con las demás naciones. Esto definitivamente como que habían destituido a Samaria y la habían contado ya como cualquier pueblo gentil, como cualquier pueblo pecador. O sea que ya ellos consideraban que esa gente, los samaritanos, ya no eran parte de ellos. Y así de igual manera los religiosos de aquel tiempo, a mi Señor Jesús lo trataban como que si fuera un samaritano, lo trataban como que si fuera un pecador, como que si fuera un gentil. E incluso llegaron a decirle que tenía demonio, llegaron a decirle que era hijo de fornicación. Pero mi Señor Jesús por eso refiere a esta parábola, en la cual está presentando a un sacerdote. Cuando dice el Señor que cierto hombre bajaba de Jerusalén, dice en el versículo 30, rumbo a Jericó, y cayó en las manos, dice, de los asaltantes. Y dice que estos lo golpearon y lo despojaron de sus bienes y lo dejaron casi muerto. Aquí estamos viendo cuánta necesidad hay hoy en día. Estamos viendo que muchas personas han sido golpeadas, maltratadas, humilladas, han sido heridas por diferentes situaciones, diferentes motivos. En cuántos hogares a veces el marido maltrata a la mujer, la humilla, la golpea en muchas ocasiones, las amenazan. Y son mujeres que están realmente heridas, están maltratadas, están adoloridas. A veces hay hombres también que han sido humillados y maltratados. Hay hombres también que por diferentes situaciones de la vida tal vez han tenido ciertos fracasos y problemas, enfermedades, yo qué sé. Pero necesitan, cuando llegan a la congregación, necesitan recibir palabras que los consuelen. Necesitan quizás de un abrazo para hacerlos sentir bien en ese momento. Llegan con aquellas cargas, con aquellas aflicciones, con los problemas que llegan. Van necesitados. Este hombre del cual está diciendo aquí mi Señor Jesús, hablando acerca de este que fue asaltado y golpeado. Déjame decirte que la humanidad sin Cristo ha sido maltratada, ha sido humillada, ha sido golpeada. Y cuando vienen a los pies del Señor Jesús, vienen heridos, vienen lastimados y vienen buscando reposo, vienen buscando que alguien les traiga aquellas palabras que sean como un bálsamo para sus vidas. Vienen buscando un abrazo tal vez, un abrazo sincero. Vienen buscando aquella amistad de aquellas personas que realmente van a manifestar la misericordia para con ellos, la compasión para con ellos.
¿Cuántas ocasiones tal vez tú o yo hemos llegado a la congregación, hemos llegado a la iglesia con muchos problemas, quizás llorando, con muchas lágrimas, buscando que el Señor nos hable, que el Señor nos consuele, porque solamente Él es el único que puede consolarnos. Y nos consuela también a través de sus hijos, nos consuela también a través de los pastores, nos consuela también a través de las demás personas que sirven en la obra. Manifiestan aquella compasión, aquella misericordia y aquel amor. ¿Cuánta gente a veces está necesitada de oír palabras bonitas, palabras que los consuelen? Tal vez de un abrazo también, y ahora con lo de la epidemia, aún así ha habido más distanciamiento y más separación, no solamente de la familia, sino que en la congregación también por causa de la pandemia. Pero ¿cuánta gente ha necesitado un abrazo? ¿Cuánta gente está buscando que el Señor le hable? ¿Cuánta gente está buscando aquellas palabras que puedan consolar su vida? Y cuando dice en el versículo 31 que por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino, dice, o sea, lo pasó de largo, no le dio importancia. Algunos podrán decir que el sacerdote, como trabajaba en el templo, no se podía contaminar porque si se acercaba al hombre que estaba, y podría estar muerto el hombre, entonces el sacerdote ya no iba a poder ministrar en el templo ese día porque iba a quedar inmundo. O tal vez el sacerdote podría haber pensado que tal vez era una falsedad, una mentira. Si él se acercaba a aquel hombre que estaba quizás golpeado, herido y casi muerto, a lo mejor ahí lo podían asaltar a él también. Pero la cosa que no hubo aquella misericordia, no hubo aquella compasión, no se manifestó a través de él. Y dice que enseguida en el siguiente versículo, del mismo modo dice que venía también un levita por el camino. Cuando vio al hombre que estaba tirado, que estaba herido, casi muerto, tampoco se acercó. Y tal vez porque también tenía que trabajar en el templo posiblemente, y si se acercaba a una persona que estuviera muerta, entonces quedaba contaminado, quedaba inmundo todo el resto del día y ya no iba a poder servir tal vez. Ese podría haber sido un pretexto, podría haber sido una oposición. Pero la verdad que el Señor Jesús estaba diciendo que pasaron estos dos hombres que trabajaban en el templo, los cuales debían de haber manifestado aquella misericordia, aquella compasión con aquel hombre que estaba casi muerto, aquel hombre que estaba herido. Pero no lo hicieron. Y en el versículo 33 comenta el Señor que venía un samaritano también por el camino. Pero este samaritano, cuando vio a aquel hombre tirado, que lo vio herido, lo vio maltratado, dice que tuvo compasión de él. Tuvo compasión y se acercó. Y no solamente se acercó, sino que dice que en el versículo 34 le vendó sus heridas, derramando, dice, aceite y vino sobre ellas. Y lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón. ¿Cuánta necesidad hay hoy en día que nosotros como hijos de Dios podamos tener vino, podamos tener aceite, podamos tener vendas? Porque dice que el Señor, dice que cuando se acercó el samaritano al herido, el vino que llevaba, el vino contiene alcohol y el alcohol también sirve para limpiar las heridas, para desinfectar las heridas. Dice que le echó vino a las heridas que tenía aquel hombre que estaba casi muerto. Luego le pone aceite. El aceite sirve para suavizar las heridas y no solamente suavizan las heridas, sino que también traen alivio a la persona que está maltratada, golpeada y herida. El aceite trae también ese alivio a la persona. Y dice que le puso vendas, lo vendó. Cuando dice que le puso las vendas para vendarlo, era para proteger de cualquier contaminación y de infección las heridas que tenía ese hombre. Lo vendó, dice, para protegerlo. Y no solamente eso, sino que lo levanta y lo pone, dice, sobre su cabalgadura y lo lleva al mesón donde él se iba a quedar hospedado. Y ahí dice que lo cuida, dice que el samaritano lo cuida y se queda con él atendiéndolo. Qué importante es que nosotros podamos tener de ese vino. Qué importante que podamos tener aceite. Qué importante es que nosotros podamos tener esas vendas. Déjame decirte que cuando estaba hablando acerca del vino, nosotros sabemos que el vino representa la sangre del Cordero. El vino representa la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesús para podernos perdonar de todo pecado y lavarnos de todo pecado. Porque para eso fue esa preciosa sangre derramada, para lavar de todo pecado al pecador, a todo aquel que se arrepiente y reconoce al Señor Jesús como su Salvador. ¿Cuánta gente llega lastimada? ¿Cuánta gente llega herida?
Y nosotros necesitamos tener de ese vino y poder hacer mención y decirle a las personas también, consolarlas, diciéndole, mira, en Cristo Jesús todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús ya olvídate del pasado, que el Señor ya te perdonó. Porque en muchas ocasiones también la gente viene cargando cosas del pasado y cree que quizás Dios hay muchas cosas que no se las ha perdonado. Y están pasando también por ciertas situaciones y preocupaciones y aflicciones, creyendo que tal vez Dios todavía no les ha perdonado de esas cosas que han hecho. Y esa es la necesidad de ese vino que tiene que haber en nosotros, para poderles decir, la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, ya te limpió de todo pecado. No te cubrió los pecados, sino que te limpió, eres limpio, eres limpia en el nombre de Jesús, porque Él ya pagó por ti, derramando su sangre preciosa. ¿Qué necesidad hay también que nosotros, los hijos de Dios, pastores, evangelistas y todos los que trabajan en la obra, puedan tener también de ese aceite que está representando el Espíritu Santo? Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas, para también que se manifieste esa compasión para con los demás. Ese aceite, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios, para que nosotros podamos hablar y llevar las palabras necesarias a aquella gente, para que podamos acercarnos y darle un abrazo a esas personas, podamos acercarnos llevando aquellas palabras que van a dar vida, porque dijo el Señor Jesús que toda palabra que sale de nuestra boca son espíritus. Así como pueden beneficiar, pueden estorbar y hacer daño. Poder acercarnos a las personas con esa presencia del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo, poder ministrar a esa gente necesitada, esa gente maltratada, esa gente humillada, esa gente herida, esa gente golpeada, maltratada, que necesita ser consolada. ¿Cuánta necesidad hay que también nosotros podamos tener vendas, las que protegen de cualquier contaminación e infección las heridas de aquella persona que ha venido a los pies de Cristo? Cuando estamos hablando de las vendas, estamos hablando también de aquella vestidura que el Señor pone, la vestidura de salvación, porque cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón al Señor, con su sangre preciosa somos lavados de todo pecado y venimos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y nos pone ese vestido de salvación, el Señor nos viste con aquel vestido de salvación. Esas vendas que le puso a ese hombre herido, mi Señor lo estaba vistiendo de salvación en ese momento. La necesidad que hay que nosotros tengamos de esas vendas, que podamos decirle a las personas, ya el Santo de Israel, el Señor Jesucristo, te perdonó, ya te salvó y te ha vestido con vestiduras de salvación. La necesidad que hay hoy en día, que nosotros podamos manifestar aquella compasión, aquella misericordia. En cuántas ocasiones hay gente atribulada, gente con problemas muy grandes que siente que ya no pueden más. Y ahí es donde necesitan, cuando llegan a la congregación, ellos van con aquella necesidad de recibir aquella palabra que los conforte, de recibir aquella bendición, aquella voz que salga de la boca del pastor, del predicador, de los que están sirviendo en la congregación, y que pueda salir aquella palabra que sea bálsamo, aquella palabra que sea de fortaleza, aquella palabra que sea de consuelo a la vida de estas personas. La necesidad grande que hay en todas estas cosas. Mandamos saludos a nuestro hermano Misael Campos, a nuestro hermano Sergio Pérez también en la ciudad del Monte, que está sintonizando con su familia. Mi Señor los bendiga. Anteriormente habíamos traído un tema hablando acerca de la sabiduría, que todos necesitamos tener sabiduría de parte de Dios para poder expresarnos, para poder hablar, para poder conocer el tiempo y conocer las situaciones que las personas pueden estar pasando, para que podamos llevar de ese bálsamo que va a sanar aquellas heridas, para que podamos llevar aquel vino que desinfecta las heridas, podamos llevar aquel aceite que suavice las heridas y alivia a la persona que está dolorida y maltratada. ¿Cuántas ocasiones la gente llega a una congregación buscando ser consolada? Y ese es el propósito, que cuando se llega a ese lugar, se llega con ese deseo de poder salir uno bendecido, de poder llegar y recibir la bendición que necesitamos. Y dice aquí en las Escrituras que cuando el Señor Jesús dice que lo puso y lo llevó al mesón y lo cuidó. En el versículo 35 dice que el Señor al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero. Y le dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes cuando regrese te lo pago. Si gastas más, yo te lo pago cuando regrese.
Dice que en aquel tiempo un denario era el salario de un jornalero de un día. Era el salario de un jornalero en aquel tiempo. Y el Señor le estaba dejando al mesonero 2 denarios, que quería decir que le estaba pagando 2 días. Y volvería, como quien dice que después de 2 días el Señor regresaría y le iba a pagar lo que hubiera gastado de más en aquella persona que le había dejado a su cuidado. Déjame decirte que el mesón no es otra cosa que la congregación, no es otra cosa que la iglesia. El mesonero no es otro sino el pastor que queda encargado de aquellas almas, que está encargado de curar las heridas y restaurar la vida de aquel enfermo que llegó ahí maltratado y golpeado. El Señor Jesús le dijo al mesonero: toma, aquí te dejo 2 denarios. Todos los pastores que han sido llamados de parte de Dios ya fueron pagados. Y si han sido llamados de parte de Dios, van a servir al Señor por fe. No por lo que tengan ni por lo que ven, sino que por fe. El Señor a este mesonero dice que le pagó 2 denarios y le dijo que cuando regresara, si había gastado algo más, se lo pagaría. Cuídalo, le dijo. Cuando llegamos a la congregación, llegamos para ser restaurados, llegamos para ser bendecidos, llegamos para recibir aquel alimento, aquella palabra que necesita nuestra alma, para ser restaurados. Quiero agregar algo más. En 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 8. En 2 de Pedro, un hermano un día me dijo: hermano, dice, tú andas especulando mucho y especulas demasiado, dice, aparte de las escrituras. Y le dije: bueno, pues, le dije, si dices que especulo, me gusta especular de acuerdo a lo que veo y entiendo de las escrituras. Y dice en 2 de Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 8. 2 de Pedro, yo estaba viendo aquí primera de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 8. 3:8. Donde el apóstol Pablo dice: pero amados, dice, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y hay un texto también en una oración que hizo Moisés en el capítulo, creo que es de Salmos 90, si no recuerdo, donde también Moisés en una oración decía que era 1000 años para el Señor, era como un día, como una noche de vigilia. Y cuando el Señor está entregándole a este mesonero 2 denarios, estaban representando 2 días, que era el salario de 2 días. Un denario era por el salario de un día de un jornalero, y le estaba dejando 2 y le dijo que cuando regresara le pagaría si había gastado de más. Hace 2000 años el Señor Jesús fue crucificado, resucitó al tercer día y subió a los cielos. Y su promesa, esta noche no estoy hablando del arrebatamiento de la iglesia, pero su regreso y el arrebatamiento de la iglesia está más cerca que nunca. Está más cerca que nunca. 2 denarios le dejó al mesonero y le dijo que iba a regresar. Y estamos viviendo tiempos en el cual hay mucha gente atribulada, hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente humillada, hay mucha gente maltratada y golpeada que necesita recibir de esa bendición, que necesita recibir de esas palabras que consuelen su vida. No sé cuántas personas realmente han llegado a la congregación y han salido igual o quizás peor como llegaron. Pero mi Señor Jesús, cuando dice esta parábola y hace mención de los religiosos de aquel tiempo, tenemos que tener mucho cuidado, no caer en la religiosidad como estaban aquellos que no manifestaban ni siquiera misericordia, no tenían compasión de la gente necesitada. En este tiempo, cuando entren esa gente necesitada a la congregación, cuando nos reunimos, es porque vamos necesitados, y que sea nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, que sea su Espíritu Santo que ponga sabiduría en los pastores y en los que predican y todos aquellos que tienen parte en el ministerio, para que cuando abran su boca puedan llevar aquella bendición que la gente está necesitando, puedan llevar aquella palabra que necesita su alma, puedan llevar aquella palabra que ministre el alma y su vida y su espíritu. Sabemos que la palabra de Dios es alimento a nuestro espíritu y somos ministrados en nuestra alma. A veces en esta vida hemos sido maltratados, golpeados y humillados.
y necesitamos de la compasión de aquellos que le sirven al Señor, como en aquel caso que el Señor le estaba diciendo la parábola, el sacerdote y este hombre, el levita, eran personas que estaban consagradas para trabajar en el templo, pero no pudieron manifestar la misericordia y compasión con aquel hombre que estaba tirado y herido. Deseo con todo mi corazón que el Espíritu Santo de Dios ministre a todos los líderes, ministre a todos aquellos que están sirviendo en los altares, que están sirviendo en la predicación y en la enseñanza. Que mi Señor les dé sabiduría para que ellos puedan discernir la necesidad que hay en cada persona y puedan traer la palabra que va a ser de edificación, de bendición y consolación a los que están congregados. En esta noche yo quiero dejarte estas palabras, que es necesario que nosotros podamos tener de ese precioso vino, podamos tener de ese aceite, podamos tener de esas vendas de compasión y misericordia para poder dárselos a los necesitados. Yo le doy gracias a Dios porque Dios en sus misericordias nos ha permitido un día más de vida, nos ha permitido un día más en el cual nosotros podemos reflexionar y poder hacernos un examen de conciencia y ver cómo hemos estado trabajando en este tiempo, cuál es realmente nuestra condición, si hemos estado haciendo lo que es agradable para Dios. Espero que en esta noche todos aquellos que están necesitados, mi Señor ponga una palabra en su corazón, que mi Señor sea el que consuele sus vidas a través del Espíritu Santo. Aquellos que están pasando tal vez por algún problema, alguna situación difícil, que sea el Espíritu Santo de Dios ministrando tu vida ahí donde te encuentras. Si tú no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, este es el día. Si estás pasando por problemas y crees que no tienes solución a las situaciones que estás viviendo, déjame decirte que Jesucristo es la respuesta para todos tus problemas. Si ya probaste en la droga, en el alcohol, ya probaste de diferentes maneras y no has podido solucionar tus problemas, Jesucristo es la solución a todos tus problemas. Solamente tienes que reconocer que eres pecador, humillarte ante su presencia y pedirle perdón por todo y aceptar a Jesús como tu Salvador. Padre, en esta preciosa noche, te alabo, te adoro y te exalto. Y te ruego, Señor amado, Padre amado, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que tu Espíritu Santo sea el que ministre y pueda llevar la consolación, pueda llevar aquellas palabras de fortaleza, de aliento, aquellas vidas que están necesitadas en esta preciosa noche. Padre, te alabo, te adoro y te exalto y te bendigo. Y toda la gloria y la honra es para ti. Dios los bendiga a cada uno de ustedes que han sintonizado el programa Shalom, Shalom Jerusalén a través del canal 27-2 Maná del Cielo o a través de Facebook. Dios me los bendiga y nos vemos el próximo lunes si es posible. Shalom, Shalom y hasta la próxima semana.